Amigos, continuamos con Tenoch Huerta, aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Ya estamos entrando justamente en abordar los temas del clasismo y del racismo, muy profundo, muy intenso. Tú has dicho que podría decirse que es más fácil hablar de política, religión y fútbol en este país, al contrario de los temas de racismo y de clasismo. Has dicho también que falta justamente abordar esto con seriedad en varios campos en nuestra sociedad, entre ellos el quehacer cinematográfico. Hay muy poco de lo que se dice al respecto. Podríamos enumerar algunas películas como Amarte duele o, por supuesto, esta película que tú hiciste al inicio de tu carrera con Gael García Bernal, Déficit. Fue Así es. una película muy buena, a mi parecer. Ahí fue donde yo te descubrí como actor. Lamentablemente no tuvo gran afluencia ni gran distribución. Es difícil conseguirla incluso pirata. No Sí, es ya una sé. película de tanto acceso, ¿eh? No sé por No, qué, no, es no, complicadón, es complicadón. pero Pero bueno, ahí sí, abordan ese tema. así es, ¿no? Creo que también es importante incluir a la academia. La academia tiene que estar metida al 100% en este tema, porque una cosa es lo que yo pueda decir, que no va a pasar, al no ser académico, sino actor, no pasa de ser una anécdota, no pasa de ser opiniones. Obviamente, pues sí leo, obviamente sí platico con expertos en el tema para no venir a decir burradas, pero es importante que un académico, que la academia, con método científico, con la ciencia en la mano, con una investigación seria, con diagnósticos acertados y claros, basados en teorías, se involucren en el tema. Porque, por Sí. ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿qué podemos hacer para erradicar el racismo? Por ejemplo, yo te diría, Ajá. bueno, en el día a día uno usa palabras racistas, uno usa expresiones, uno las tiene que ir eliminando de su vocabulario, hay que enseñarlo a nuestros hijos, hay que Ah, hablarlo con sí. la familia, lo que tú quieras. Bien, pero un académico, Patricio Solís, me decía, hay una cosa que se llama deuda histórica y la deuda histórica Mm. se paga con dinero. Le tienes que dar servicios y le tienes que dar dinero a la gente para sacarlos del atraso. Si tú quieres, si una persona ha vivido en la marginación durante mucho tiempo, le tienes que dar lana y le tienes que dar un espacio digno para que se desarrolle, con un montón de cosas a su alcance para que tenga un desarrollo personal mucho más amplio, más rico, más profundo, bla, 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 ¿no? Pero él es un académico que me lo hizo entender. Otros académicos me han dicho, se tiene que legislar, tiene que haber leyes severas que castiguen el racismo y el clasismo. Que si a ti te niegan el ascenso en una empresa por el argumento de no vas con la imagen de la empresa, Ah, puedas ir y demandarlos y que la demanda y que les ganes la demanda y que te paguen los cabrones por haberte negado el aumento y el acceso a un mejor puesto y que no nada más que te lo ofrezcan, sino que te compensen económicamente. Por ejemplo, yo no sabía que esas acciones se pueden hacer y que esas acciones sí sirven. Yo no lo sabía, un académico me lo explicó. Entonces, por eso la academia tiene que estar involucrada, porque la academia, a partir de sus diagnósticos, puede ayudar y clarificar para saber qué acciones, no nada más sociales, personales, sino legales, de gobierno e institucionales, porque institucional no solamente son las instituciones de gobierno, institucional es el banco, es institución, la televisión es una institución, son instituciones privadas y públicas. ha Entonces, cobrado para más que todos le peso, entremos. ha cobrado más peso luchar por los derechos de la mujer que justamente este tema. Claro, porque al final del día el racismo, el clasismo, el machismo, por ejemplo, son tres caras de una misma moneda. Las tres se basan en una premisa fundamental, que es ejercer poder y dominio de una parte de la población sobre la otra. Y las tres parten de algo que teóricas del feminismo han señalado muy atinadamente, que se llama el patriarcado, el heteropatriarcado Ah, particularmente. ¿Qué es el patriarcado? No es que
los hombres tenemos muchos más privilegios en una Sí. sociedad por el solo hecho de ser hombres. Entonces, esta estructura piramidal donde uno tiene poder y ese poder está en muy pocas manos y domina a muchos más en una pirámide invertida, en una pirámide, perdón, es la misma estructura que se reproduce en el racismo, que se reproduce en el clasismo, y las tres vienen de una fuente primordial que es el heteropatriarcado. Por eso, el luchar contra el machismo es una lucha contra el racismo y el clasismo también. Las tres van de la mano. Pero yo creo que sí es importante que empecemos eh, a cada una ponerle su nombre y a luchar de frente contra cada una de ellas. Entender que las tres tienen la misma causa, que las tres funcionan de la misma manera, pero que cada una merece su propia arena, merece su propio discurso, merece su propia teoría, para que se vayan desmontando todas y cada una de ellas. Es que el racismo, el clasismo, simbolizan más dinero para las cúpulas. Y ese es el sistema cultural que han venido a cimentar en las estructuras sociales para que no nos demos cuenta de que este es el orden y esta es la cultura normal. Pero lo que está detrás Claro. es justamente que nos estemos desenvolviendo en una serie de signos que apuntan a que nosotros vamos a vivir en condiciones de desigualdad y pobreza para estar siempre aspirando a la condición que viven las élites y nunca lo vamos a alcanzar. Claro, por eso, por ejemplo, en la televisión vemos que el fenotipo dominante es el caucásico, porque hay Ajá. una cosa que se llama hegemonía cultural. La hegemonía cultural es que las élites dominan el discurso. Entonces, si yo asocio la idea de éxito con ser blanco y con tener dinero, por ejemplo, con este binomio, que es el origen del racismo y del clasismo, si yo asocio el eso, Ah, sí. las élites en México, que son mayoritariamente blancas y obviamente ricas y Sí. poderosas. Entonces, yo Los aprendo que el panistas autor, nunca hay morenos, siempre los grandes líderes no, son caucásicos. ¿Cuándo exacto. han visto a alguien así? En casi todos los partidos Todos son es güeros ahí. predominante porque Ajá. la cúpula política de todos los partidos de México viene de la misma clase social. Ay, Entonces, sí. primero empezamos a aceptar que la autora es blanca y de dinero. Entonces, cada persona que se nos aparezca blanco de dinero lo vamos a aceptar como autoridad, porque la Ah, televisión nos ha reforzado ese estereotipo. Además, por otro lado, la única manera de tener éxito es ser como ellos, es blanquearse y tener dinero. Por eso en México se venden tantas, después de la India, somos el país que más cremas aclarantes consume en el mundo. ah, Somos el país que más sí. tinte rubio después de la India consume en el mundo, Oye, porque fue queremos parecernos sí, queremos de parecernos a ellos porque caricatura asociamos el éxito con ellos. lo que pasó en Bolivia con el golpe contra el señor que era Claro, contra presidente, Evo Morales, contra Evo Morales, la señora que que ganó pone, democráticamente, se pinta el pelo de rayos rubios. rubio, y se polvea la piel para verse más blanca, igualito que hacía Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas personas, y también Díaz Ordaz lo hacía, by the way, él era oaxaqueño y cambió su acta de nacimiento para que ya no fuera de Oaxaca, sino de Puebla, porque le daba pena ser oaxaqueño. ¿A Así poco? acomplejado era nuestro presidente, el peor, bueno, Calderón ya le está ganando, pero el peor presidente de México, Díaz Sí. Ordaz. En fin, que que asociemos el éxito con un fenotipo y con una clase Ah, social nos lleva a ambicionar ser como ellos, a sí, delegarles a sí. ellos la autoridad y que Ajá. además que no podamos entender ningún otro tipo de autoridad, ningún otro tipo de poder que no sea como ellos, a su manera, en sus términos, en su territorio, exactamente como ellos lo ejercen. Así de cabrón. Por eso los fenotipos de la televisión nunca serán de otro tipo,
porque la televisión está construida, la televisión abierta en México, para reforzar el sistema dominante ideológico de castas y de razas. Que las razas no existen, pero, que valga la idea. Las razas no existen, pero el racismo sí. Quedémonos en este punto y vamos a una breve pausa y regresamos para cerrar esta conversación contigo, Tenoch Huerta, aquí en Opinión Perfecto. Libertad.